Buen día, mi nombre es Iván Leonardo Fonseca. En esta oportunidad voy a realizar la exposición o sustentación de la práctica simulada de la materia o el curso de adquisición, sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales. Eh, Voy a dejar aquí el circuito mientras hago una breve introducción. Entonces decimos que los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales son dispositivos electrónicos diseñados para medir y procesar señales eléctricas provenientes de sensores o transductores. Estos sistemas son comúnmente utilizados en una amplia variedad de aplicaciones como la industria, la investigación, la medicina y la automatización de procesos. El proceso de adquisición de señales implica la conversión de una señal análoga en una señal digital que puede ser procesada por una computadora o un microcontrolador. El acondicionamiento de señales se refiere a la manipulación de la señal eléctrica para mejorar su calidad o adecuarla a las necesidades del sistema que recibe. Entonces, ya pasando ahora sí a nuestro eh, producto, proyecto. Entonces, presentamos un proyecto, un circuito donde vemos la instrumentación y el desarrollo de procesos automatizados para un invernadero de cultivos autosostenibles. En este caso realizamos la medición de dos variables físicas de forma análoga que están como parte del proyecto y que para mi caso se seleccionó o seleccioné la temperatura del agua y el pH del agua. Em, Hicimos el uso de un sensor para la medición del pH llamado pH1 y además un Arduino Uno, que es el que más utilizamos, un sensor de temperatura de HT11, lo vemos ahí en la parte de arriba, y un PCF8574, el cual es un circuito integrado, expansor de entradas y salidas digitales. Em, ya aquí en el código de Arduino presentamos las librerías, los puertos de la LCD para la visualización de las variables del pH y la temperatura con su respectiva calibración y así también como la debida calibración para obtener los resultados. Entonces aquí eso es lo que se configuró en el código de Arduino para poder leer y obtener las señales de los sensores. Aquí configuramos la dirección de la carpeta donde queda guardado, el cual se configura obviamente también en el archivo de Proteus, ¿sí? De esta manera. Eh, entonces aquí ya vamos a ver la simulación y podemos obtener los datos de pH y temperatura, como los podemos ver aquí. Y si yo varío aquí el dato en el sensor, entonces podemos ver que en la pantalla LCD nos muestra una variación para el caso de la temperatura. Ahí vemos la variación. Asimismo, entonces, en el caso del pH, aquí haríamos una resistencia, un potenciómetro, para simular el cambio del pH y podemos ver, obtener ahí el resultado en la pantalla LCD eh, del pH y de la temperatura. Esa es como la simulación. Ahora vamos a ver cómo eh, se realizó todo el proyecto como tal. Entonces vamos a empezar con la amplificación. Entonces eh, vemos el circuito de amplificación, el cual se compone de un sensor de temperatura LM35, que este nos proporciona a la salida una señal de voltaje que es proporcional a la temperatura. Para diseñar esta etapa de amplificación utilizamos un AD620, el cual primero tenemos que hacer el cálculo de la ganancia a partir de los requerimientos que se nos indican. Entonces nos indicaron que son 5 voltios a la salida del amplificador cuando el sensor de temperatura indique 27 grados. Haciendo el cálculo, entonces sabemos que la ganancia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Hacemos el cálculo y obtenemos que la resistencia de ganancia es de 2.82 kilo ohmios. Ahí podemos ver entonces que la resistencia de ganancia 2.82 kilo ohmios.
Y aquí hacemos la simulación, entonces sí, obtenemos los resultados según lo solicitado. Podemos ver que cuando variamos el voltaje de entrada de la temperatura, perdón, variamos el voltaje 27 grados, 5 voltios. Ahora vamos a ver el filtro pasabajos, em, el cual, perdón, eh, para este caso se escogió una frecuencia de corte, perdón, de 75 kHz. Las ecuaciones del diseño pues se realizaron y se presentaron en el informe. Y aquí podemos ver entonces eh, que se obtuvo que la resistencia era 2122.06 ohmios para una ganancia de A igual a 2. Entonces R1 4244 y RF 4244.12, que es la que vemos ahí. Aquí en este vamos a ver entonces ahora la conversión de voltaje a corriente. eh, pues es más sencilla. Para la conversión de voltaje a corriente simplemente utilizamos un potenciómetro y ubicamos un amperímetro a la salida para ver el cambio de corriente con respecto al cambio de voltaje. Entonces aquí tenemos voltaje de entrada 8.4 voltios y a la salida 8.39 miliamperios. Y si variamos el potenciómetro, variamos el voltaje, entonces vemos que a la salida varía la corriente, directamente proporcional a la variación de voltaje. Entonces un conversor de voltaje a corriente. Y por último, vamos a ver aquí entonces el conversor de corriente a voltaje. Para este caso, para poder simular la fuente de corriente variable, utilizamos una LDR, una resistencia sensible a la luz, la cual nos permite variar la corriente mediante el control de luz. Y a la salida de la simulación podemos ver que podemos ver el cambio de voltaje con un voltímetro que colocamos a la salida. Entonces, si variamos aquí la LDR, podemos ver la variación de corriente a la entrada y por consiguiente o directamente proporcional la variación de voltaje a la salida. De esta manera, entonces podemos concluir que los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales son una parte muy fundamental de la medición y control de variables. En diversas aplicaciones se usa desde la investigación hasta las industrias ya más grandes. Esa fue entonces la sustentación. Muchas gracias.